Bueno, como les decía, espero que les haya quedado claro todos los conceptos porque ya terminamos con toda la parte de la farmacocinética, ya quedó culminada y ahora vamos a, como ya saben ustedes, conceptos básicos, farmacología, se divide farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es muy amplia. Ya vimos liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de medicamentos. Y hoy nada más la farmacodinámica. Entonces, quiero que vean nada más un videíto, no de toda la farmacodinamia en sí, sino más bien de unos conceptos que nosotros los vamos a, a comprender, porque son situaciones que se nos van a presentar en las prescripciones, situaciones que se nos van a presentar en el consumo de medicamentos, porque hay veces que van a haber pacientes que tengan que utilizar uno o más medicamentos y al utilizar ya medicamentos, ya sean distintos o sean de los mismos grupos farmacológicos, van a crear o bien sinergismo o bien antagonismo. Quiero que entiendan bien estos conceptos. ¿Qué pasa con estos medicamentos? No sé si ustedes se habrán preguntado, digamos que alguna persona tiene alguna enfermedad, un poquito ya de evolución crónica, y es una persona que tiende a tomar muchos medicamentos, pero no sé si ustedes tal vez alguna vez se han preguntado qué pasa cuando el organismo absorbe tantos medicamentos, qué sucede. En ese punto ustedes ya pueden comprender un poco cómo se metabolizan ya los medicamentos, qué sucede y cuáles son las fases que tienen que atravesar para que el medicamento llegue a tener una acción terapéutica en el organismo. Entonces, es importante que ustedes comprendan qué pasa cuando un paciente tiene un amplio uso de varios medicamentos. Entonces, aquí entran esos conceptos de sinergismo y antagonismo que forman parte de la farmacodinámica. Entonces, vamos con este videito. Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo y hoy te voy a hablar sobre el sinergismo y el antagonismo. El sinergismo es el incremento obtenido en una respuesta farmacológica gracias a la acción conjunta de dos o más fármacos con respecto a la respuesta obtenida si dichos fármacos actuaran de forma independiente. Existen dos tipos principales de sinergismo, el sinergismo de adición y el sinergismo de potenciación. Con respecto al sinergismo de adición, sabemos que emplea fármacos diferentes a dosis reducidas y obtenemos la misma respuesta farmacológica. Va a presentar menor incidencia de reacciones adversas y ejerce su acción en un mismo receptor. Por otro lado, el sinergismo de potenciación emplea fármacos diferentes, con dosis conservadas, obteniendo una respuesta farmacológica exacerbada, requiriendo de menos tiempo para alcanzar dicha respuesta y actuando en diferentes receptores. Otro tipo de sinergismo va a ser el receptores. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de sinergismo que es el de adición. El de adición o suma, que tanto en adición como en potenciación vamos a tener que es dado por fármacos diferentes, sí, pero las dosis en este caso son dosis reducidas. Es una misma respuesta farmacológica vamos a obtener y vamos a tener una menor incidencia de reacciones adversas y van a actuar en un mismo receptor. ¿Qué es el sinergismo? El sinergismo es la acción de dos o más fármacos que entre ellos van a crear o a exacerbar el efecto de este medicamento. Y el de potenciación, en cambio, exagera su efecto. Fármacos diferentes, dos o más fármacos diferentes exageran, potencian su efecto en dosis conservadas, van a tener una respuesta farmacológica exacerbada y vamos a tener un menor tiempo en alcanzar la respuesta, en tener la acción terapéutica del medicamento.
Otro tipo de sinergismo va a ser el sinergismo negativo o de subadición, el cual se caracteriza por usar fármacos diferentes, siendo un agonista total y un agonista parcial quienes van a participar, y refleja una respuesta farmacológica reducida. El ejemplo de este sinergismo es la combinación de morfina con tramadol. Miren, en este caso, por ejemplo, en este caso tenemos un grupo de diferentes fármacos, pero sin embargo están en el mismo grupo, son opioides. El uno es tramadol y el uno es morfina. Estos medicamentos nosotros ya los vimos en la primera clase, perdón, en el primer nivel, y esos medicamentos actúan directamente en el sistema nervioso central. Entonces es una subadición de los mismos. Al utilizar diferentes fármacos, vamos a tener una respuesta reducida de la acción farmacológica del mismo. Un ejemplo de sinergismo de adición es la combinación de ampicilina con amoxicilina, y un ejemplo de sinergismo de potenciación es el fármaco dual trimethoprim sulfametoxazol. Ahora veremos lo que es el antagonismo, el cual se va a definir como... En cambio, el antagonismo es es lo contrario. El antagonismo más o menos hace que dos o más fármacos compitan entre sí en su acción. Inhiben la respuesta o bien la disminuyen o la anulan porque compiten entre sí estos medicamentos. Como la disminución o inhibición de una respuesta farmacológica inducida por agonistas que se obtiene gracias a la acción de otros fármacos cuya labor es interferir con las moléculas efectoras o los propios receptores. El primer tipo de antagonismo que veremos es el farmacológico, el cual actúa por dos mecanismos: por interacciones fármaco-fármaco o por interacciones efecto-efecto. En las primeras, ambos fármacos van a interferir uno con otro, ya sea disminuyendo la absorción o aumentando la excreción de su homólogo, y en general su acción no va a estar localizada. Entonces, como se aprecia aquí, tenemos antagonismo farmacológico y el antagonismo de efecto sobre efecto, que es decir, van a hacer que interfieran siempre el uno con el otro y por ende su acción terapéutica va a ser difusa, no va a ser una acción terapéutica deseada. Tenemos que van a confrontarse efectos opuestos entre sí, pudiendo anular aquella respuesta farmacológica con acciones bien localizadas. Otra clasificación para el antagonismo farmacológico es en competitivo y no competitivo. Hay que mencionar que el antagonismo competitivo es de carácter reversible, con unión específica al sitio ortostérico del receptor, carece de actividad intrínseca y su acción únicamente se da en presencia del respectivo agonista. A su vez, el antagonismo no competitivo es de carácter irreversible, uniéndose al sitio alostérico del receptor, con carencia de actividad intrínseca, y de igual forma actúa solo en presencia del respectivo agonista. Un ejemplo de antagonismo competitivo es la naloxona, y como ejemplo de antagonista no competitivo tenemos al clopidogrel. El siguiente tipo de antagonismo es el fisiológico, el cual se basa en la interrupción de procesos subsiguientes a la activación del receptor por acción de su agonista, logrando de esta manera que la respuesta farmacológica inducida por dicho agonista no sea concretada. De igual forma, este antagonismo puede efectuarse. Este antagonismo fisiológico tiene que ver con la fisiología del organismo incluso. Al interferir la fisiología propia de nuestro organismo, pueden ser inducidos por otros antagonistas y por ende vamos a tener una acción terapéutica distinta. Por medio de otro agonista con la condición de que el proceso sea llevado a cabo dentro del mismo sistema y que la respuesta sea anulada. Como ejemplo, tenemos a la acción contraria de la adrenalina y la acetilcolina, siendo esta primera quien estimula el tejido cardíaco y esta última quien lo relaja. Finalmente, tenemos al antagonismo químico,
el cual vamos a definir como el proceso donde el antagonista reacciona químicamente con el agonista, haciendo que este último pierda su función y no pueda inducir una respuesta farmacológica. Un ejemplo es la interacción del calcio con la doxiciclina, ya que la absorción de esta última se ve disminuida en presencia del calcio. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por tu atención. Bueno, esto es nada más una pequeña introducción a estos conceptos que cuando ya se empiezan a usar varios medicamentos. Entonces, vamos a hablar hoy de la farmacodinamia, luego vamos a proceder a hablar de sinergismo y antagonismo. Listo. Como les decía, la farmacodinamia, en cambio, estudia a nivel lo de bioquímicos, fisiológicos, todos los mecanismos de acción de los fármacos. Todos los efectos que llegan a generarse en nuestro organismo, todo se da gracias a que existe una interacción en todo nuestro organismo. Y esto modifica la función del mismo para iniciar distintos cambios bioquímicos y fisiológicos. Para esto tenemos que conocer un concepto que se llama receptor. Un receptor nada más es el sitio de unión de donde se une un fármaco para ejercer su acción selectiva. Entonces, tenemos receptores, que es donde se unen los fármacos para que gracias a esta unión se pueda acceder a una activación, como quien dice, del fármaco, y gracias a esta activación, pues se van generando todos los procesos que ya vimos anteriormente, farmacocinéticos. Tenemos que conocer estos conceptos que son muy importantes. Existe el concepto de agonista y antagonista. Un receptor agonista simplemente es un medicamento que se puede unir a un receptor y por ende generar una respuesta en la célula. Es un concepto muy pequeñito y fácil de entender. En cambio, el antagonista, a diferencia del agonista, como su palabra mismo lo dice, es como que lo contrario al agonista. También se une al receptor, al igual que el agonista, pero este de aquí no solamente se encarga de activarlo, sino que bloquea su activación por las agonistas. Y de estos existen dos tipos. Existe el total o completo y el parcial. El total o completo genera una respuesta en la célula y el parcial activa al receptor, pero no causa un efecto fisiológico, como por ejemplo el completo. Esto con respecto también lo que se da en medicamentos, hay una situación que se llaman interacciones medicamentosas. Interacciones medicamentosas suelen ocurrir cuando ya estamos utilizando varios medicamentos. Siempre hay que fijarnos mucho en la etiología de las palabras. ¿Por qué sucede? ¿Por qué esta palabra? ¿Cómo interaccionan los medicamentos entre sí? A eso se refieren las interacciones medicamentosas. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando un antibiótico o varios antibióticos, ¿cómo van a actuar entre sí? ¿Qué efecto van a generar en mí? No es simplemente el hecho quiero que entiendan que no es simple el hecho de tomar varios medicamentos, porque sí, siempre los medicamentos, este es un nuevo concepto para ustedes. El hecho de que ingresen varios medicamentos a nuestro organismo, al metabolizarse, estos medicamentos pueden que su acción terapéutica no sea la esperada, porque están compitiendo entre sí. ¿Ok? Es como que si pusiéramos una piscina olímpica y en esta piscina olímpica fueran varios participantes y todos ingresan a la piscina, pero no todos llegan a la meta al mismo momento. Compiten todos los participantes en la piscina olímpica entre sí. Algunos llegan más pronto, algunos llegan más rápido, algunos tal vez ni siquiera lleguen. Esas son las interacciones medicamentosas. Entonces, cuando se administra más de un fármaco en un mismo paciente,
pueden existir distintas reacciones que son generalmente son completamente independientes. Muchas veces puede suceder esto, pero también a veces sucede algo que es un efecto combinado, que este efecto puede ser mayor al que podría obtenerse con un solo medicamento. A veces estas interacciones son beneficiosas y a veces no lo son. A veces al utilizar varios medicamentos podemos obtener un efecto mucho mayor que si solo utilizáramos uno solo. O también podemos tener un efecto menor que si se administrara solo. No sé si alguien me recuerda, a ver, vamos a recordar el primer nivel cuando hablábamos de los opioides de la escala analgésica. ¿Alguien tal vez recuerda la escala analgésica? ¿Que me pueda decir? Que primero eran los AINES y después los opioides. Exacto, exactamente. Sí, muy bien, por ahí más o menos vamos. La escala analgésica, por ejemplo, miren, es un ejemplo de sinergismo. Recordemos, por ejemplo, los opioides eran medicamentos que únicamente se usaban en dolores ya un poco moderados a crónicos. Sin embargo, en esa escala analgésica nosotros hablábamos que cuando no existe ya un efecto terapéutico deseado, no le pasa el dolor a la persona, al pacientito con un solo opioide, podemos combinarlo con AINES, ¿verdad? Entonces aquí está lo que nos decía que vamos en una escala de menos a más, combinamos AINES con un opioide o un opioide más fuerte con 2 AINES. Entonces aquí, este es un perfecto ejemplo del sinergismo. Estamos combinando 2 grupos farmacológicos diferentes, pero que entre sí no van a competir, no se van a antagonizar. Antagonizar, compite, sino que va a haber un sinergismo, es decir, entre los dos más bien van a impulsar los efectos, van a exacerbar los efectos de una buena manera para el paciente y van a disminuir el dolor del paciente. Este es un perfecto ejemplo de sinergismo. Entonces, el sinergismo, nada más y nada menos se define como el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Esto se da cuando se trata de 2 drogas de acción similar, como ya les dije. Opioides con AINES, por ejemplo, es un sinergismo. Pero hay varios tipos de sinergismo. Hay el sinergismo de suma o el de adición que nos comentaba el video, que nada más es cuando la respuesta farmacológica que se obtiene por combinar 2 drogas diferentes va a ser igual a la suma de sus efectos. Nuevamente vamos con el ejemplo. Opioide más AINE, digamos que utilizamos un tramadol más un paracetamol, vamos a elevar los efectos, ¿ya? Un sinergismo de potenciación existe. Este es otro tipo de sinergismo. Es cuando 2 drogas se administran de manera simultánea, al mismo tiempo el paciente se va y se toma 2 medicamentos y la respuesta que se obtiene es mayor a lo que generalmente es la suma de sus acciones individuales. Aquí tenemos un ejemplo. Este son unos antibióticos que es el trimethoprim más el sulfametoxazol. La acción antibacteriana, de ambas drogas administrados en forma conjunta va a ser incluso mayor que la suma de las acciones de los fármacos por separado. Este trimethoprim sulfametoxazol ya viene así por fabricación. Yo no voy a comprar una pastilla de trimethoprim y otra pastilla de sulfametoxazol, sino que por los laboratorios, en las farmacias, vamos a encontrar ya esta molécula unida
por investigaciones, por comercio, por todo ya se ha identificado, por ejemplo, que esta es una molécula que crea un sinergismo y que separadas tal vez no crean la acción deseada, pero unidas sí hacen un excelente amalgama y crean una acción terapéutica mejor que si hubiesen sido usadas de forma separada. También, entonces, ya sabemos, sinergismo de adición o suma y el sinergismo de potenciación, como su palabra mismo lo dice, lo potencia. Es como que se juntan dos grandes cosas y juntas crean cosas muchísimo mejores. El antagonismo es otro concepto. Hablamos ya del sinergismo, perfecto, con el ejemplo de los opioides y AINES. Antagonismo, en cambio, es la disminución e incluso la anulación de la acción farmacológica de una droga, siempre generada por la acción de otra. Interacciones medicamentosas, siempre ya estamos hablando de dos o más fármacos, sea cual sean estos conceptos. Si yo utilizo una droga, un medicamento y estoy utilizando otro, van a competir en algunos casos entre sí. Y al competir y al uno tratar de generar el efecto con el otro, más bien lo que van a hacer es que va a disminuir, incluso a anular los efectos farmacológicos del otro. Uno de estos, por ejemplo, es la histamina, que produce la contracción a nivel de los bronquios, cuyo, por ejemplo, estos efectos o se disminuyen o bien se suprimen por la adrenalina que dilata los bronquios. Esto, por ejemplo, ya es un antagonismo que no solamente, por ejemplo, podemos encontrar en los antihistamínicos, que no solamente se da también por un proceso fisiológico. Otro concepto que ustedes tienen que entender es el antídoto. El antídoto es un concepto un poco más común, un poco que tal vez tienen más conocimiento de este. El antídoto, pues, es capaz de impedir o inhibir la acción de un tóxico. Hablábamos, por ejemplo, también en el primer nivel, hablábamos, por ejemplo, del medicamento, de intoxicación por paracetamol. Hablábamos que sí, también existe la intoxicación por paracetamol, que no por el hecho de que sea un medicamento tan común, también podemos intoxicarnos con esto. ¿Y cuál es el antídoto? Va a ser, por ejemplo, la N-acetilcisteína. Pero entonces también existen tipos de antídotos. Está el tipo de antídoto químico y el farmacológico. El químico es cuando dos drogas se unen en el organismo para convertirse en un compuesto inactivo. Se unen dos, compiten entre sí y a la final generan un metabolito inactivo. Y por ende, pues como el compuesto, el metabolito se inactiva, pues no vamos a tener ninguna acción farmacológica y tóxica permanente. ¿Ok? Y el antídoto farmacológico, en cambio, es la capacidad que tiene una sustancia para producir una acción farmacológica opuesta a la que produce un veneno. Aquí va, por ejemplo, el ejemplo del paracetamol. Tenemos acetaminofén, ponemos tal vez el caso de un niño travieso, tal vez tomó unos jarabes abiertos, se tomó 2 frascos de jarabe, 3 frascos de jarabe, de un solo golpe y lo llevan al hospital. El niño ya está con un cuadro complicado con respecto a la intoxicación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se le tiene que dar un antídoto. ¿Cuál es el antídoto para ese medicamento? En este caso es la N-acetilcisteína. Un antídoto farmacológico. La N-acetilcisteína produce una acción farmacológica opuesta a lo que generó la acetaminofén, que en este caso en cantidades excesivas ya se cataloga como un veneno y actúa de manera directa sobre el mismo, lo disminuye, antagoniza también.
La N-acetilcisteína antagoniza los niveles del paracetamol, hace que se compita la acción del paracetamol y lo disminuye y crea un efecto antídoto. Es importante que ustedes conozcan esto porque son conceptos, no siempre todas las personas van a llevar una pastilla, sino van generalmente, incluso cuando estamos enfermos, a veces tenemos toda una serie de medicamentos. Hay otro concepto que se llama acumulación y tolerancia. La acumulación es, estamos con un paciente, administramos un medicamento que tiene que administrarse de manera regular por un intervalo de tiempo y el cuerpo lo acumula, y tal como lo dice la palabra, lo va acumulando porque no le damos chance, no le damos el tiempo que el cuerpo lo elimine de una sola, sino que ya lo está queriendo eliminar y nuevamente nosotros lo estamos ingresando al medicamento. Por ejemplo, un paciente que tal vez está hospitalizado, le están poniendo por una vía algún medicamento intravenoso y automáticamente el medicamento se está eliminando, pero a su vez también se está ingresando nuevas dosis y quiere decir que es un movimiento cíclico. El organismo está acumulando y acumulando ese medicamento hasta que se suspenda la administración del mismo. Una vez, por ejemplo, también pueden ser los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos, por ejemplo, que como mínimo tienen que utilizarse unos 5 días. Entonces, en todo alrededor de los 5 días toman la primera dosis y el medicamento parece que ya está tratando de excretarse, de eliminarse por todos los tejidos del cuerpo, pero nuevamente ingresa otra ración, otra dosificación y se repite el proceso así hasta que se acabe el tratamiento completo y ya se terminen todos estos procesos. Eso es la acumulación, un concepto muy fácil. Y la tolerancia, en cambio, es una resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a la dosis ordinaria de una droga. Por ejemplo, nuevamente regresamos al primer nivel. Hablábamos de los broncodilatadores. ¿Se acuerdan que hablábamos de los broncodilatadores de corta, mediana, de corta, larga y ultra larga duración? Y decíamos que estos medicamentos suelen generar tolerancia y que hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces al generar tolerancia, lo que el paciente automáticamente hace, ellos piensan que está bien, pero en realidad no está bien, ellos automáticamente por sí solos empiezan a subir la dosis. Digamos que tienen un medicamento, un inhalador que únicamente tienen que utilizarlo una vez al día. Ellos piensan que automáticamente ya crean tolerancia y no tienen el mismo efecto al medicamento. Y ellos ya al medicamento que tienen que utilizarlo una vez al día, lo utilizan 2, 3 veces al día. Entonces eso les obliga a subir la dosis del medicamento para generar mayor acción terapéutica y eso es un concepto de tolerancia. Pero también hay distintos tipos de tolerancia. Por ejemplo, está la tolerancia de especie, que la tolerancia de especie se observa en individuos o especies específicas, que ya no tienen sensibilidad a ciertas drogas. Es decir, bueno, nosotros estamos hablando de la farmacología clínica en seres humanos, pero por ejemplo, el conejo es un animal que ya tiene resistencia a la atropina. Todos, la especie de conejos, exactamente qué especie en específico, su nombre científico y todo, no lo conozco, pero ya sabemos que por investigaciones el conejo tiene resistencia a este medicamento. Otro ejemplo, por ejemplo, a nivel de humanos, antibióticos, que ese es otro tipo de tolerancia que ya la vamos a ir desglosando.
Quiere decir, por ejemplo, los seres humanos, digamos, tienen tolerancia a tal antibiótico que ya sabemos que los seres humanos eso ya es un medicamento que tal vez se descartó porque no les hace ni cosquillas a las bacterias. Digamos, los perros tienen tolerancia a tal medicamento y a ellos ese medicamento no les hace nada. Eso se llama una tolerancia de especie. También está la tolerancia congénita, que de por sí y ellos nacen con una tolerancia natural a ciertas drogas. Y la tolerancia adquirida. Por ejemplo, es un ejemplo aquí los antibióticos. Otra vez volvemos al nivel 1, donde hablábamos del uso racional de medicamentos, que no solamente hablábamos de, de los AINES, de su uso indiscriminado, úlceras gástricas como consecuencias, sino que hacíamos mucho énfasis en los antibióticos. Si yo no tomo mi tratamiento, los días que son, a la hora específica, lo corto, no utilizo el antibiótico para la bacteria que en verdad me conviene, o sea, hago todo mal, voy a generar una resistencia bacteriana. Entonces simplemente voy a crear una tolerancia adquirida a este medicamento. Entonces, por eso dice, se produce en un individuo, o sea, esto no es generalizado, sino es muy personalizado. Un individuo por el empleo continuo de una droga y se caracteriza por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para producir un efecto determinado. En este caso, pues con los antibióticos no vamos a aumentar la dosis. Si ya la bacteria ya creó resistencia a esto, tenemos que cambiar de antibiótico. Pero un ejemplo más específico nuevamente a los broncodilatadores. El paciente, ya como tiene un empleo continuo de estos broncodilatadores, el médico, no el paciente, el médico tiene que decidir si se aumenta la dosis o si se cambia de medicamento. Si se aumenta la dosis progresivamente para en verdad lograr un efecto terapéutico determinado. Y también está el concepto de tolerancia cruzada. ¿Qué quiere decir? Que para que una droga se extienda a otras químicamente relacionadas, como por ejemplo los alcohólicos que ya son crónicos, ya son tolerantes al alcohol etílico, en los medicamentos depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, hay pacientes que ya, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, que a veces se les administra morfina, tienen ya una tolerancia cruzada a esto. Es la morfina, ya generan tolerancia a esta, y son opioides, como tienen dolores continuos, se les administra también de manera continua y tienen una acumulación de este medicamento en su organismo y ya no genera el efecto. Entonces es un ejemplo correcto de tolerancia cruzada. Otro concepto es la intolerancia o hipersensibilidad. Todos estos conceptos ustedes los van a encontrar de forma muy común en los insertos de los medicamentos. Ya hablamos también que la gran mayoría de medicamentos vienen en su cajita, sobre todo cuando compran el medicamento completo, por ejemplo, el blister completo de una caja, por ejemplo. Vienen en su cajita con un inserto y en el inserto nos comenta cuál es el nombre del medicamento, su composición, sus efectos terapéuticos, su posología, cómo debe de administrarse, y hay un apartado de reacciones adversas o interacciones medicamentosas. Y aquí van a escuchar, o no sé si ustedes anteriormente lo han escuchado o van a leer, porque esta es una reacción, por ejemplo, muy común, que es la hipersensibilidad, porque también se le dice hipersensibilidad medicamentosa. Que la hipersensibilidad o intolerancia es una respuesta muy exagerada o exacerbada de un individuo hacia la dosis de un medicamento. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí está la succinilcolina,
que es una droga bloqueante neuromuscular, que cuando está un paciente anestesiado se puede producir una parálisis de los músculos respiratorios, y al producir estas parálisis de músculos respiratorios, pues vamos a tener una obstrucción en la respiración del paciente. Otra hipersensibilidad, por ejemplo, puede ser, se me ocurre, está el paciente teniendo un tratamiento prolongado de itraconazol, por ejemplo, que es un antimicótico. Hipersensibilidad, el paciente se va a enronchar, va a empezar a tener un rash cutáneo, va a tener una alergia a nivel de la piel, y hay que suspender el medicamento porque tiene hipersensibilidad a este medicamento. Otro ejemplo de hipersensibilidad, cosméticos. Alguien se compró una crema y esta crema tiene algún principio activo que no tiene hipersensibilidad de este y se vuelve roja. Toda la cara se le vuelve roja, le da picazón en los ojos, en las fosas nasales. Eso, por ejemplo, es una reacción adversa. Quiere decir que es una intolerancia o una hipersensibilidad a ese medicamento. Y la taquifilaxia, que es la respuesta cada vez menos intensa hasta que ya no se llega a producir ninguna acción terapéutica. Por ejemplo, los anestésicos locales, como la vasopresina, se hace un uso continuo del mismo, poco a poco, ya como que el cuerpo tanto uso, simplemente va a dejar cada vez va disminución en su efecto farmacológico. Y eso con respecto a la farmacocinética, pero también hay otra situación que se llama la farmacovigilancia. La farmacovigilancia no es nada más que un concepto que en realidad generalmente es como que el aviso, la consideración de ciertas situaciones que se pueden presentar por el uso de medicamentos. El día de hoy vamos a poner a consideración lo que es las reacciones adversas a medicamentos, que también se las conoce como RAM, según la Organización Mundial de la Salud, que son las reacciones adversas a medicamentos. Estas, según la OMS, se consideran como una reacción nociva y no deseada que se presenta tras administrar un fármaco a dosis que generalmente son las habituales en el ser humano con el fin de prevenir, diagnosticar, tratar una enfermedad o modificar cualquier función biológica. Entonces, las reacciones alérgicas son efectos no deseados siempre y cuando se estén usando las dosis habituales que deben ser dadas acorde a la edad, el sexo y otras situaciones. Sin embargo, los errores de medicación son incidentes que tienen que ser prevenibles porque pueden causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada del medicamento. Digamos, un error de medicación. Llega alguien y les pide un antibiótico, les pide nitrofurantoína y ustedes les dan otra cosa. El paciente, como no sabe, está confiado, llega a un lugar, a una farmacia, se supone que ustedes tienen que estar pilas, sobre todo chicos, siempre en farmacia tienen que estar pilas, porque a veces estos errores, por supuesto, somos seres humanos, pueden ocurrir, pero yo como les decía, ustedes tienen que corroborar incluso delante del paciente, decirle, le dispenso tanto de tal medicamento, aquí le va, por muchas situaciones, no solamente por el hecho de corroborar frente al paciente, sino también para que exista una constancia de que ustedes les están entregando el medicamento y la cantidad correcta, porque a veces personas que incluso pueden decir, me entregó menos y en realidad ustedes hicieron la dispensación de forma correcta. Entonces, ustedes se va el paciente, ustedes le dispensan mal el producto, les dan otro medicamento que no es de un nombre muy parecido y les va mal. Por ejemplo, llega un paciente
que llega con una receta de levotiroxina, el Eutirox, de cierta concentración. Como son muy parecidas las cajas, ustedes les dan el mismo medicamento, pero de concentración diferente, una concentración más baja. El paciente toma el medicamento. Generalmente estos pacientes se hacen exámenes de laboratorio de forma regular, se va donde el médico, se hace los exámenes y su glándula tiroides de pronto no está funcionando de la manera de la expectativa que tenía el doctor. ¿Qué ha sido? Que ha tenido una mala dispensación en farmacia, no le han dado la concentración y por ende tenemos una utilización inapropiada del medicamento y el paciente está mal controlado. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de lo que puede suceder en los errores de medicación. Existen lo que son los mecanismos de reacciones adversas a medicamentos y hay tipos de estas reacciones adversas a medicamentos. La tipo A, por ejemplo, se relaciona con la dosis. Estas tienen que ser una extensión del efecto farmacológico y estas son predecibles y prevenibles. Son reacciones farmacológicas más frecuentes y menos graves. Ya saben que las más frecuentes, por ejemplo, son cefalea, náuseas, pues estas pueden catalogarse como tipo A. Tipo B, ya sí está relacionada con la dosis. Ya generan, por ejemplo, reacciones alérgicas y ya son difíciles de prevenir y de predecir porque son en general más graves y menos frecuentes. Si yo, por ejemplo, respeto la dosis, pero este medicamento yo no sabía, era alérgico, no se puede saber que yo era alérgico hasta que yo en verdad tome el medicamento y me cree una acción, un efecto tóxico no deseado. Entonces, catalogado como tipo B, simplemente no hacer uso de este medicamento en otras ocasiones. El tipo C, en cambio, son producidos por el uso crónico de medicamentos. Si yo tengo un medicamento que lo utilizo muchísimo tiempo, por ejemplo, utilizo AINES, años utilizando AINES, una de las reacciones adversas que ya están inscritas en el medicamento son las úlceras gástricas, tipo C, en este caso catalogado, es lo esperable con el uso continuo del medicamento. Las del tipo D, en cambio, son las que aparecen de manera tardía. Generalmente las de tipo D, también hay medicamentos que en sus reacciones adversas, ustedes pónganse a revisar las reacciones adversas. Dice que a veces se relacionan con cáncer o malformaciones genéticas. Dicen alteraciones a nivel hematopoyético, a nivel de producción de células en la sangre. Se puede apreciar por ejemplo, un exceso de células, una subpoblación de células. Entonces, cáncer. Esto, en otras palabras, quiere decir que con el uso continuo de ciertos medicamentos vamos a tener cáncer o malformaciones genéticas. Y esta está catalogado como una reacción adversa del tipo D. Las del tipo E son las que aparecen al suspender un fármaco, sobre todo si se hace de manera abrupta. Por ejemplo, los corticoides. Los corticoides son un grupo de medicamentos que tienen reacciones adversas en el uso de este medicamento, con que ustedes usan este medicamento, incluso se pueden volver más gorditos, pueden abrirles el apetito, su contextura va a hacerse un poquito más grande, vamos a tener exceso de peso, retención de líquidos y por estos medicamentos hay que suspenderlos de poquito en poquito, hay que bajar la dosis de más a menos. No hay que suspenderla de manera así, se acabó, lo corto, no, siempre disminuyendo la dosis hasta que en verdad ya podamos acostumbrar al cuerpo que se vaya eliminando de a poco. Esta es la tipo E. Y la tipo F ya se engloba algunas, como por ejemplo un fallo terapéutico, que puede darse por prescripción, por una prescripción errónea, por un mal diagnóstico,
por una mala elección del medicamento, una mala dosificación, se puede dar un fallo terapéutico. También una inadecuada información sobre su consumo, digamos antibióticos, no sabe el paciente cómo tomarlo, va a tener reacciones adversas. Por aspectos culturales también, porque hay veces personas que se dejan llevar mucho no por el farmacéutico, no por el doctor, sino porque la vecina le dijo cómo tiene que tomar el medicamento, queriendo suplantar la información que en realidad no le compete. Por resistencia antimicrobiana, vamos a generar reacciones adversas. Igual antiparasitarios, antineoplásicos, también la calidad del medicamento puede generar reacciones adversas no deseadas. Por ejemplo, los medicamentos genéricos, fallos intrínsecos que pueden darse, por ejemplo, en pacientes y que tienen un beneficio límite, que esto ha estado acorde a distintas investigaciones. Siempre recordar que no hay medicamentos que sean 100% seguros y tampoco hay medicamentos que sean 100% efectivos. Con esto, chicos, quiero hacerles, espero que hayan ampliado muchísimo su perspectiva. ¿Qué es lo que pasa detrás de ingerir una pastilla? ¿Qué es lo que pasa detrás de tomar un jarabe? ¿Qué es lo que pasa detrás de que me inyecten? No es tan simple como uno piensa. Me tomo la pastilla y automáticamente me deja de doler. Con esto concluimos farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, como les digo, espero que con esto hayamos ampliado toda nuestra perspectiva y hayamos podido globalizar todos estos conceptos. En realidad, lo que sucede detrás de ingerir un medicamento, ocurren demasiados procesos que yo he tratado de resumirlos de la mejor manera posible, porque va mucho más allá, por supuesto, pero para que ustedes lo entiendan, son procesos largos, complejos, que atraviesan muchísimas membranas, muchísimas situaciones y no siempre lo que uno espera del medicamento va a suceder. Suceden muchas situaciones que en general pueden cambiar el medicamento, la acción del medicamento, la ruta del medicamento y muchísimas cosas. Por eso esta frase es muy cierta. No hay medicamentos 100% seguros y tampoco los hay 100% efectivos. Para que ustedes vean que ocurren muchísimas cosas detrás de la simple administración del medicamento. No sé, chicos, si alguien tenga algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. ¿Cómo les ha parecido la parte de la farmacocinética y la farmacodinamia? Cuéntenme, chicos, ¿cómo les ha parecido? Es un poquito complejo, un poco extenso, teórico también, pero es importante. Por eso les digo, espero que lo vean ahora muy distinto cuando ustedes estén en farmacia, porque así va a ser, van a estar trabajando y van a tener toda esta información para que ustedes le puedan incluso hablar al paciente con fundamentos teóricos y científicos. ¿Cómo les ha parecido, chicos, la parte de farmacodinamia y farmacocinética? Comenten. Yo tengo una pregunta, Lisa. Ya, dime, Kevin. ¿Se puede tomar 3 pastillas a la vez? Claro, sí. Justamente es lo que estamos hablando de interacciones medicamentosas. Por ejemplo, estás con una infección bacteriana, tienes una faringitis estreptocócica, te mandan el antibiótico, tal vez te mandan un AINE, tal vez tienes incluso tos, te mandan un mucolítico, ahí están 3 nada más. Y digamos que tú aparte eres un paciente, y eso solo para tratarte la infección, digamos que tú aparte eres un paciente que tiene ya una enfermedad crónica, digamos que tienes diabetes, tomas metformina, hipoglucemiante. Tú diariamente tienes que tomar ese medicamento para mantener tus niveles de azúcar. Entonces, no hay ningún problema. Siempre y cuando, por supuesto, los doctores, ellos ya saben, la farmacología es muy extensa,
y saben qué medicamentos hay que escoger para cada situación, para que no existan estos efectos antagonistas. Sinergismo, muy bueno que exista, tampoco en niveles exacerbados, pero siempre la elección de los medicamentos por los doctores siempre ha estado por algo. Entonces, si yo tomo 3, 4 medicamentos, no hay ningún problema. El problema radica un poco más en las reacciones adversas, que al metabolizarse los medicamentos a veces se altera un poco la vía hepática, más bien por eso, pero no por eso incluso, otro ejemplo, cuando una persona está tiene gastritis por el Helicobacter pylori, tiene un montón de medicamentos que tomar y el tratamiento es súper largo. Pero ¿qué se hace? O sea, es completamente necesario que el paciente tome tantos medicamentos, sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que proteger al nivel gástrico con protectores gástricos, como por ejemplo el desomeprazol, para que todos estos antibióticos que estás tomando en cantidades muy elevadas y por periodos prolongados no tengan las reacciones adversas de medicamentos tan profundas, tan marcadas, por así decirlo. Entonces protegemos las reacciones adversas con un medicamento que ayuda a inhibir sus efectos. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Kevin? Y con eso también protegen, digamos, de las úlceras. Claro, si nosotros recordemos que las úlceras gástricas, por ejemplo, se dan por tratamientos largos, de años. Entonces, con que una persona, por ejemplo, tome unos antibióticos, Helicobacter pylori, por 15 días, es que automáticamente ya le van a salir úlceras. Porque aparte de los antibióticos que se da, por ejemplo, para Helicobacter pylori, que es gastritis, generalmente causada por este agente bacteriano, se dan protectores gástricos, se dan protectores hepáticos, porque ya sabemos que estos medicamentos se metabolizan por ciertas vías y ya protegemos todas estas regiones anatómicas para no crear estas reacciones adversas esperables, que sí son esperables, pero nosotros como ya tenemos las investigaciones y ya sabemos que este medicamento me va a afectar a tal región anatómica, yo ya tengo esta información, me adelanto y cubro toda esa parte con un protector gástrico. Y ya no se producen todas estas reacciones adversas que podrían llegarse a suceder. ¿Sí? Ya, gracias, Liz. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, chicos, como les digo, espero que les esté quedando claro. Y ahora sí vamos a pasar la parte de medicamentos. Vamos a empezar, si mal no me equivoco, con el sistema digestivo el día de mañana. Entonces, en este punto ustedes ya van a ver qué es lo que pasa con los medicamentos, cómo se metabolizan, cómo, ya, en fin, todos los procesos que ya los hemos visto. Si no hay más preguntas, chicos, eso sería todo por hoy. Un gusto con todos, muy buenas noches. Ya saben, mi WhatsApp siempre dispuesta. Muy buenas noches con todos, espero que pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, Liz. Buenas noches.